Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a este nuevo tema donde estamos analizando el libro de la verdad de Daniel capítulo 11. En ese tema vamos a analizar los versículos 20 al 24 y vamos a descubrir de qué manera Dios describió la historia, cómo continuó. Con siglos y siglos de anticipación esta profecía fue escrita. Dios le inspiró al profeta Daniel. Él lo puso aquí en el capítulo 11 de su libro de Daniel, el libro de la verdad. Y nosotros podemos ver ahora que vivimos en el tiempo del fin, cómo las profecías se fueron cumpliendo versículo por versículo, detalle por detalle, de una manera tan maravillosa y, podríamos decir, espectacular. Pues todo lo que Dios dijo se cumplió en lujo de detalle. Pues es Dios, Él es omnisapiente, Él conoce el futuro. Así que sigamos con este estudio. Estamos hoy y en este tema llegando al centro del libro de la verdad. Va a ser muy interesante lo que vamos a descubrir en este momento. Sucede que en el versículo 16, la profecía nos había descrito cómo el rey del norte, el nuevo rey del norte, Roma, la última potencia en esta tierra, la bestia, la cuarta, la terrible y espantosa, había tomado control primero del territorio de Asiria, allá arriba, al norte, encima de Jerusalén, lo que antes era el territorio de Babilonia. Y también vimos en este versículo 16 cómo tomó control de la tierra gloriosa, de Israel, de Palestina, de esos lugares. Luego vimos cómo en el versículo 17 tomó control del sur, es decir, de Egipto. Vimos la historia de Julio César y Cleopatra y Marco Antonio y Octavio. Vimos ya un poco de la historia de Roma, cómo conquistaron el mundo en aquel entonces, cómo todo el antiguo imperio griego cayó en manos romanas. Eso fue muy importante. Y cuando tomaron, aquí en el versículo 17, y conquistaron el sur, lo que era Egipto, de esta manera tomaron y conquistaron la última bastión, la última cuarta parte que aún era del antiguo imperio griego, y lo conquistaron. Y ahora, a partir del versículo 17 en adelante hasta el último versículo de Daniel 11, el resto del capítulo es la descripción de Roma en sus diferentes fases. Primero en su fase imperial, la que estamos estudiando, la fase imperial y pagana. Luego veremos la transición hacia su fase romana, cristiana, papal. Y también hay dos fases hacia el tiempo del fin. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver a lo largo de estos temas. Pero quiero decirles que Roma, como último rey del norte del libro de Daniel hasta el fin, se mantiene y ya no hay cambio de actores. Ya no hay otros actores, otros imperios. No, la cuarta bestia, la terrible y espantosa, se mantiene hasta el fin. El cuarto metal, el de hierro duro y frío, se mantiene hasta el fin. Sí, con ciertas transiciones, como vamos a ver, pero sigue siendo esta misma potencia. Y así, el sur, en Daniel 11, es mencionado todavía 3 veces en la descripción,
pero nunca pudiéndose elevar nuevamente como potencia, sino las 3 veces que es mencionado, es rechazado. Les voy a mostrar rápidamente para que entendamos que Roma, que ahora se posicionó como el rey del norte, se mantiene hasta el final, hasta el versículo 45. Pues las únicas 3 veces que el rey del sur, una vez más, es mencionado en el capítulo, nunca logra conquistar ya el rey del norte, nunca logra ya someterlo, no. Son momentos desesperados donde intenta una vez más tomar control, pero no puede. Aquí en el versículo 25 aparece una vez, pero es atacado y vencido por el rey del norte. Y luego una vez más aparece en Daniel 11:29, pero esto es como un resumen, una retrospectiva de la historia de Roma, donde simplemente se lo menciona, lo vamos a ver más tarde. Y al final, en el versículo 40, sí hay una última mención de un ataque del rey del sur contra el rey del norte, pero el rey del sur no tiene éxito y es vencido. Pues el rey del norte, Roma, se mantiene como rey del norte hasta el fin. Inclusive en el versículo 43, casi al fin de este libro de la verdad, indica que Egipto, Libia, Etiopía, todo lo que antes era considerado el rey del sur, hasta finalmente le seguirán al rey del norte. Así que ni siquiera solo intentan en algún momento elevarse y son vencidos, sino al final inclusive le seguirán sometidos al rey del norte. Muy importante. Así que nunca olviden el contexto profético, porque Daniel 11, como Daniel 2, Daniel 7, muestra la historia de las grandes potencias, las 4, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y ahora hemos ingresado ya desde el versículo 17 en adelante completamente a Roma. Por lo tanto, esto debemos tener siempre en mente en el contexto para entender bien el libro de la verdad. Vengan conmigo al versículo 20, Daniel 11, 20, pues ahora ingresamos directamente en el siguiente versículo que debemos analizar de la secuencia. En el tema anterior vimos hasta el versículo 19, ahora del 20 en adelante. Y dice así la palabra: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ahora se levanta en su lugar, dice, un cobrador de tributos. Muy interesante, y habla acerca de la gloria del reino, pero también que este cobrador de tributos será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Qué interesante. ¿De quién se trata aquí? Pues después de Julio César, de su asesinato, se levantó Octavio y llegó a ser Augusto César. Augusto César. Antes de ese evento se formó una triple constelación de poder llamado un triunvirato, formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido. Y los 3 querían vengar la muerte y el asesinato de Julio César. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo, Lépido, como también Marco Antonio, fallecieron y quedó Octavio, que fue nombrado el primer emperador romano, que llegó a ser Augusto César. Y él realmente llegó a ser cobrador de tributos, de impuestos. Vamos a ver a continuación cómo fue históricamente y cómo también la Biblia, en el contexto de la vida de Jesús, lo describe. Roma entró ahora en su fase imperial. Eso es importante. El primer emperador romano, soberano y supremo, a la muerte, pues, de sus 2 compañeros del triunvirato. El gobierno republicano y el Senado le cedieron a él el puesto y él llegó a ser un emperador. Y la república llegó a ser un imperio. El imperio romano.
Y en aquel entonces, dice el versículo, que fue el momento de su máxima gloria, pues él hizo pasar un cobrador de impuestos, de tributos, por la gloria del reino. Roma estaba en ese momento en su máxima gloria. Era una situación de grandeza. Roma estaba en el pináculo de su grandeza. Era el momento de su mayor honra. Había tranquilidad y paz en el imperio. El lujo fue refrenado y también la disciplina y el refreno del lujo eran lo que predominaban en aquel entonces, y también el deseo por el saber. Y Roma estaba en el momento de su mayor gloria cuando estuvo aquí Augusto César. Roma acaba de conquistar todo el antiguo imperio griego de Alejandro Magno y ahora Roma estaba en su gloria. Muy interesante, pues, este versículo al mencionar la gloria nos hace recuerdo que también acaba de conquistar la tierra gloriosa, y también, como veremos en unos instantes, fue este el momento cuando Jesucristo, el glorioso, apareció en la historia del mundo. Justo en este contexto, busquen conmigo en Juan 1, el versículo 14. En Juan capítulo 1, el versículo 14. Y ustedes verán aquí acerca del Señor Jesús. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh Jesús, el Mesías, el glorioso, Él apareció en el momento donde también Roma estaba en su gloria y había conquistado la tierra gloriosa de los hebreos, donde ahora se iba a manifestar el glorioso Jesucristo. ¡Qué interesante! Y sucede que ahora el cobrador de tributos, Augusto César, hizo pasar esta instrucción a la tierra que había conquistado, ahí Jerusalén, Judea, todo ese lugar, Palestina, pues a cobrar tributos. Estaba esto en relación a la historia del pueblo de Dios. Y si ustedes leen Lucas capítulo 2, vamos a encontrar la descripción de esta historia. Lucas capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y comenzamos en el versículo 1, Lucas 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Aquí está, el glorioso, aquel primer emperador que hizo glorioso Roma. Y dice que todo el mundo fuese empadronado. Oh sí, todo el mundo había caído bajo el poder y el gobierno de Roma. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¡Wow! El primer censo, ahí aquel que pasa los tributos. E iban todos para ser empadronados, dice, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto fue el contexto, queridos amigos, cuando Augusto César, el cobrador de tributos y de impuestos, pasó el primer censo para que todos fuesen empadronados. Y en estas circunstancias Jesús llegó a Belén y se cumplió la profecía también de Miqueas capítulo 5 versículo 2, donde hablaba que Jesús nacería en Belén. Fue
por causa también de estos tributos y del empadronamiento que hizo Augusto César. ¡Qué interesante! Eso fue el contexto histórico. Todo el mundo, dice ahí, tenía que ser empadronado. Roma ya se sentía dueña de todo el mundo, había conquistado todo el mundo antiguo y ahora estaba en su máxima gloria. Y Jesús, el glorioso, estaba ahí. Fíjense qué contraste. Roma en su soberbia gloriosa, pero al otro lado Jesucristo en su mansedumbre y en su humildad, el glorioso Hijo de Dios. ¡Qué contraste que en aquel entonces ocurrió! Y seguramente Roma también llegó a ser gloriosa en el sentido de que Jesucristo era un morador de ese imperio. ¿Por qué Roma llegó a ser gloriosa en ese momento? Porque uno de sus ciudadanos, recuerden, Jesucristo era del pueblo hebreo judío, pero estaban bajo el territorio del imperio romano, pues ahí el glorioso nació. Qué interesante la historia. ¿Y cómo sigue? Cuando Augusto murió, recuerden que Daniel 11, el versículo 20, había descrito de qué manera moriría este cobrador de tributos, Augusto César. Dice el versículo 20, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Cómo murió Augusto César? Pues la historia revela que él murió después de unos cuantos años, en el año 14 después de Cristo, y él murió en tranquilidad, pacíficamente, nos cuenta la historia, a los 76 años en su cama por una enfermedad. Quiero leerles un poco de la historia respecto a este cobrador de tributos. ¿Cómo es que la historia describe también su muerte? Dice así: sucedió que unos pocos años después, Augusto César, quien inició la Pax Romana, murió pacíficamente, tal como Dios había predicho de antemano, a los 76 años de edad, en su cama, a causa de una enfermedad. La historia lo describe así. Escuchen: Augusto murió tranquilamente en su casa de retiro, el año 14 después de Cristo, recitando el epílogo con el que solían concluir las comedias romanas, diciendo: si he presentado bien mi papel, batid las palmas y despedidme con aplausos. Y con esas palabras, Augusto César falleció. Pero ¿qué pasó a continuación? A continuación, dice Daniel 11, el versículo 21 y 22, que se levantaría otro hombre, otro emperador romano después de Augusto César, totalmente diferente a él. Dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y el 22 dice que las fuerzas enemigas serán batidas y barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Oh, muy importante. Ahora la descripción de este siguiente emperador es totalmente diferente a Augusto César. Ahora le toca el turno a un hombre, un emperador romano que se llamaba Tiberio César. Y como vimos, la descripción de él era muy triste. Nadie tenía respeto por él, nos cuenta la historia. Era un hombre sanguinario y cruel. La Biblia lo describe como un hombre despreciable. Algunas traducciones también dice un hombre vil. Así fue Tiberio César. Era terrible. La historia cuenta que él hizo asesinar a muchos antiguos amigos que tenía. ¿Saben? Él no estaba en la sucesión del reino, pero de alguna manera igual llegó al reino.
Dice la profecía que no le darán la honra del reino, vendrá sin aviso. Inesperadamente llegó él a ser el emperador romano, pero tomará el reino con halagos. Vamos a ver un poquito de esta historia. Yo les quiero leer aquí unas citas que tengo en mi página web. Usted también, si quieren tener este tema mucho más completo y todas las citas históricas, aquí pueden ingresar a mi página web navegandodelpasadoalfuturo.net. En este momento estamos en Daniel 11, los versículos 20 al 24. Y ahora les voy a leer aquí. Fue el despreciable Tiberio César. La historia nos revela que era un hombre sanguinario, sádico, cruel, que incluso hizo asesinar a muchos de sus antiguos amigos. El historiador Candú describe la vileza de Tiberio así: realizaba excesos que no pueden describirse porque superan a todo lo imaginable. Además describe que con sus acciones acabó por derribar las murallas que Augusto había dejado al despotismo. Acostumbró al Senado y al pueblo a someterse dócilmente a los caprichos más absurdos del señor de Tiberio César. Extinguió los sentimientos que constituyen la dignidad del hombre y los ciudadanos. Pervirtió la conciencia pública única que a falta de otro apoyo sostiene y reanima a los estados, inmolando a los mejores ciudadanos, deshonrando a los que dejaba con vida y haciendo ver que el Senado y el pueblo debían llevar su bajeza y su miedo hasta el punto de adorar al mismo tiempo que los ultrajaba y les daba la muerte. Probó que no existe ya ninguna fuerza moral y que la fuerza material lo podía todo. Esta fue la descripción histórica de Tiberio César. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué hombre vil y despreciable! ¿Saben? Él llegó al reino. Él no lo merecía. Él no merecía el reino. ¿Cómo llegó ahí? La historia revela que él no estaba en la sucesión del reino. Él era hijo de la tercera esposa de Augusto, Livia. Así que él no era hijo de Augusto, pero Augusto lo había adoptado como hijo, pero Augusto lo detestaba a su hijastro. Era terrible la situación por los terribles defectos de personalidad de Tiberio. Él no quería que fuese el siguiente emperador, el siguiente César. No, Augusto no quería eso. Pero se le otorgó finalmente el trono de mala gana. ¿Cómo ocurrió? Solo tras la muerte de todos los demás posibles sucesores al trono, llegó a él. Después de la muerte de su sobrino de Augusto, de 2 nietos, de un yerno y de otro hijastro, llegó al trono Tiberio César. ¡Qué impresionante! A la muerte de Augusto, finalmente Tiberio César asumió el reino a los 55 años de edad y su reino fue muy aterrador. El versículo había dicho, aquí en el 21, que vendrá sin aviso, porque realmente vino de manera sorpresiva, inesperada. Nadie pensaba que este joven, el que se convirtió en un hombre tan grave, llegaría a ser el emperador. Pero al morir todos los posibles sucesores de Augusto, pues le tocó a él repentinamente. Y dice el versículo, además, en el 21, al final, que tomará el reino con halagos. ¿Y cómo ocurrió esto en la historia? Vamos a verlo juntos. Yo les voy a leer nuevamente unas citas que tengo aquí registradas en mi página. ¿Cómo tomó el reino con halagos? Dice así: la Enciclopedia Británica dice que Tiberio manipuló al Senado y no permitió que éste lo nombrara emperador
hasta transcurrido casi un mes después de la muerte de Augusto, argumentó ante el Senado que nadie sino Augusto era capaz de llevar la carga de gobernar al Imperio Romano y solicitó a los senadores que restablecieran la república y confiaran esa autoridad a un grupo de hombres más que a un solo hombre. Pero todo esto eran halagos. Él sabía muy bien que quería tomar el reino. Miren cómo sigue la historia, cómo relatan los historiadores. Acerca de esta situación escribió el historiador Will Durant. No atreviéndose a tomarle la palabra, el Senado estuvo cambiando con él cumplidos y elogios hasta que finalmente Tiberio aceptó el mando. La comedia fue bien representada por ambas partes. Tiberio deseaba el principado, pues de lo contrario hubiesen encontrado algún procedimiento para eludirlo. Y el Senado le temía y le odiaba, pero se resistía a restablecer una república cimentada como la antigua en asambleas teóricamente soberanas. Y de esta manera Tiberio llegó a ser el segundo emperador del Imperio Romano. ¡Qué impresionante! Cómo la palabra de Dios, con siglos de anticipación, describió en detalle cómo iba a ser este personaje, Tiberio César. ¡Oh, qué impresionante! En cada detalle precisamente se fue cumpliendo y su reino realmente era muy aterrador. Miren conmigo el versículo 22, la primera parte, Daniel 11, 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidas. ¿Junto con quién? Con el príncipe del pacto. Sí, bajo Tiberio César moriría el príncipe del pacto, Jesucristo, el Mesías príncipe. Pero esto vamos a ver en unos instantes en la segunda parte de este versículo. Pero la primera parte del versículo habla de que él con las fuerzas enemigas las barrirá delante de él, como con una inundación de aguas, serán del todo destruidas. ¿Cómo se cumplió esto en la historia? Tiberio César tuvo unas acciones militares victoriosas y, por ejemplo, él fue contra los armenios o también en Germania y en otras guerras y tuvo unas represalias muy salvajes, cuenta la historia, porque su carácter de Tiberio César era un carácter sanguinario. Y estas victorias en tierras lejanas le trajeron cierto mérito y también aceptación en Roma, a pesar de su linaje, que era tan vil y no era un linaje real. De todas maneras, dice el versículo que sus enemigos serán barridos como con inundación, y realmente pasó, pues sus legiones romanas barrían las tropas enemigas. Inclusive él instigaba a la guerra civil para impedir la unificación de las tribus en Germania. Era tremendo. Pero entonces la segunda parte del versículo 21-22 dice que también será destruido el príncipe del pacto. Pues Jesucristo murió bajo su gobierno, bajo su autoridad de Tiberio César, de este hombre tan vil, tan despreciable, tan cruel, tan malvado. Miren cómo lo describe la historia. Vengan conmigo a Lucas, capítulo 3, versículo 1. Lucas, capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, aquí está, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea. Ahí está toda la constelación, Tiberio César como emperador. Aquí estamos con Poncio Pilato y Herodes. Eso fue las circunstancias en las cuales comenzó la predicación de Juan el Bautista, en el cual
las circunstancias, Jesucristo fue bautizado y comenzó su ministerio bajo esta circunstancia y constelación de gobernantes. Tiberio César, él estaba gobernando, según Daniel 11, versículo 22. Aquel hombre que pondría fin, que destruiría al príncipe del pacto. Esto es lo que ocurrió. Y esto es algo muy importante, porque nos muestra que el centro del libro de la verdad, son 45 versículos, al centro, aquí en el versículo 22, al final, se presenta ¿quién? Se presenta el príncipe del pacto, a Jesucristo. Hemos llegado ya a la mitad del libro de la verdad. Y en la mitad, en el centro, en el corazón del libro de la verdad está el Mesías, Jesucristo. Amén. Qué bonito, qué glorioso. Y este versículo también muestra los grandes contrastes entre la potencia destructiva, la potencia quebrantadora, que es terrible y espantosa, y hay Jesucristo. ¡Qué gran contraste de carácter! Oh, queridos amigos, Dios nos está revelando aquí grandes cosas. Y ahora vamos a analizar un poquito más. Jesús, el Señor, el crucificado por una cruz pagana de los romanos. ¡Qué terrible! Aquí en el versículo 22 al final, destruido. El príncipe del pacto, Jesús, el príncipe ¿de qué? Del pacto bajo Herodes, Pilato, Tiberio César. Jesús es el Mesías príncipe en la Biblia, que confirma el pacto con muchos. Así lo describe Daniel capítulo 9, del 25 al 27. Jesús el Mesías príncipe, que confirma el pacto con muchos. Aquí lo encontramos ahora, al príncipe del pacto. Oh, el pacto que Jesús había establecido, el pacto eterno que Dios había hecho con la humanidad desde el Génesis mismo, desde Génesis 3:15 en adelante, donde Dios había prometido que vendrá uno que aplastará y destruirá la cabeza de la serpiente, del diablo, del engañador y de toda la falsa religión. Qué interesante el príncipe del pacto, Jesucristo, el Mesías príncipe, aquel que confirmaría el pacto de Dios con todos aquellos que le aceptarían. Todos los judíos que le aceptaron a Jesucristo como el Mesías, con ellos fue confirmado ese pacto que Dios tenía para con la humanidad. Y hoy en día vivimos en el Israel espiritual. Tú y yo somos linaje espiritual de Abraham, descendientes espirituales, porque nos hemos aferrado a la misma promesa. Y también, si tú aceptas a Jesucristo como el Mesías, también contigo el príncipe del pacto confirmará el pacto contigo en tu vida. ¡Qué bendición! Pero analicemos un poquito más acerca de este Tiberio César, que lamentablemente él, bajo su autoridad, Cristo fue puesto en la cruz. La historia cuenta que Tiberio amplió la ley de lesa majestad, para penalizar, además de actos sediciosos, también el empleo de términos difamatorios contra su persona. Si alguien lo difamaba y decía algo contra su persona, pues estaba en grande problema, había penalidad contra él. Los judíos utilizaron esta circunstancia para presionar a Poncio Pilato para que lo lleve a la cruz. Ustedes lo pueden leer en Juan capítulo 19. Vengan conmigo, Juan capítulo 19, versículo 12 en adelante. Miren aquí. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César, de Tiberio César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Oh, esto fue la problemática. En el versículo 15 sigue diciendo este pasaje: ellos gritaron
fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. A Tiberio César, oh, qué terrible, aquel hombre despreciable y vil. Entonces, los judíos, los líderes, ellos presionaron a Pilato justamente por esta circunstancia. Si tú no le crucificas, te estás haciendo enemigo del César. Pues Jesucristo dice ser rey, así que si tú no lo crucificas, tú dices que hay otro rey aparte de César. Entonces, Pilato, bajo esta tremenda presión, lamentablemente, aunque sabía que Jesús era inocente, permitió que fuese crucificado. ¡Qué terrible! Tiberio el Vil finalmente murió. La historia nos cuenta que él fue sofocado con almohadas por sus propios hombres. Él fue asesinado por sus propios soldados por una sublevación que hubo. El hombre que lo asesinó fue Macro, el prefecto del pretorio. Él fue aquel que puso la almohada y lo mató, lo asfixió. Entonces terminó este gobierno de tiranía de Tiberio el Vil, el despreciable. ¿Saben? En la historia se nos dice, en Roma, en la antigüedad, que Tiberio fue considerado el hombre más triste de todos. El más triste hombre de todos. ¡Oh, qué tremendo! ¿De qué le sirvió su gobierno, su reino, sus conquistas? Mató a Jesucristo, permitió, bajo su imperio ocurrieron estos crímenes. Terrible el hombre. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Realmente se cumplió el versículo 14 de Daniel 11, donde decía que esta potencia romana sería el quebrantador de tu pueblo. El quebrantador del pueblo de Dios iban a ser los romanos. Quebrantaron a Jesucristo, al Mesías, y a sus seguidores, y también finalmente destruyeron la ciudad y el templo. Todo lo quebraron los romanos. ¡Qué terrible! Tiberio el Vil murió finalmente. Él hizo su voluntad. Él murió en su maldad, en su tiranía, en su hipocresía, en su embriaguez. ¿De qué le sirvió? De nada. Ahora, vayamos a los siguientes versículos. Daniel 11, versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Y aquí, en este versículo, y hasta el versículo 30, la secuencia del versículo 23 al 30, hay diferentes interpretaciones al respecto. Algunos autores piensan que aquí ya nos está hablando del papado, es decir, de la segunda fase de Roma, ahora la fase cristiana papal. Ellos ya buscan y interpretan estos versículos de 23 al 30 como una descripción de las cruzadas. Y si uno lo analiza, hace bastante sentido, hay bastante paralelismos ahí que se puede encontrar, pero los versículos 29 al 31, al hablar otra cosa, ya no encaja muy bien y ya no encaja perfectamente con esta interpretación. Por lo tanto, yo en lo personal me inclino por la interpretación que a partir del versículo 23 al 30 se hace una retrospectiva de Roma, de su historia, una vez más, regresando otra vez al principio de la historia de Roma, pero en esta retrospectiva de sus conquistas que Roma llevó adelante, para profundizar y explicar mucho más en detalle cómo Roma se levantó, cómo se levantó como potencia. Pues estos versículos nos proveen una gran cantidad de importante información al respecto. Quiero presentarles esta información para que podamos entender.
En otras palabras, desde el versículo 23 en adelante al 30 tenemos como una retrospectiva de lo que ya estudiamos en los versículos 13 al 19, cómo Roma llegó al poder en el mundo, cómo se originó. Veamos. Recuerden que Israel estaba bajo constante ataque de Siria, del rey del norte y de Babilonia, en aquel entonces los griegos. Y por aquella razón, Israel entró en una liga con Roma, en un pacto con Roma, y para conseguir la protección de Roma, que era la potencia emergente, entonces ellos enviaron una embajada a Roma para solicitar ayuda. Eso fue en el año 161 a.C. Se llamó esto la Liga de Amistad y Confederación con Roma. Yo les quiero leer aquí de mi página web cómo esto ocurrió en la historia. Así que en unos instantes vamos a leer aquí. Tenemos que esperar que se abra la computadora, disculpar. Mientras tanto, yo les sigo explicando lo que pasó. Aquí ya estamos. Lo que pasó fue que Roma, que era la potencia emergente ahí, los judíos, los hebreos lo vieron como una esperanza, una ayuda, un auxilio. Y de esta manera ellos hicieron esta su embajada y la enviaron a Roma y entraron en una relación, en una liga de amistad y confederación con Roma. Eso comenzó, como les dije, en el año 161, pero luego la historia cambió. Pues en el año 63 a.C., Pompeyo tomó Jerusalén. Ya lo hemos visto en un tema pasado. Y derribó los muros e impuso los tributos y los impuestos. Y ahora lo que comenzó como una amistad, ya llegó a ser nada de amistad. Ahora los hebreos estaban bajo sometimiento, estaban sometidos como vasallos, como uno más de los muchos conquistados, integrados al imperio romano, tenían que pagar tributos. Eso es lo que pasó. Y entonces, esa liga había comenzado muy bien. Les voy a leer de qué manera comenzó la relación entre Roma con los judíos, porque es algo muy interesante. Es algo que debemos saber para conocer mejor la historia. Sucedió lo siguiente. El historiador Flavio Josefo lo escribió en su libro Antigüedades Judaicas y lo relató en estos términos. El decreto del Senado acerca de una liga de ayuda y amistad con la nación de los judíos. No será lícito para cualquiera que esté sujeto a los romanos hacer guerra a la nación de los judíos, ni ayudar a los que la hagan, sea mandándoles grano, barcos o dinero. Y si dirigiese algún ataque contra los judíos, los romanos les ayudarán en lo que puedan. Y también si los romanos son atacados, los judíos les ayudarán. Y si los judíos se proponen añadir o quitar algo de este pacto de ayuda, ello se hará con el consentimiento común de los romanos. Cualquier adición hecha así tendrá fuerza. Este decreto fue escrito por Eleazar cuando Judas era sumo sacerdote de la nación y Simón su hermano general del ejército. Esta fue la primera liga que los romanos hicieron con los judíos y se administró de esta manera. Eso es lo que pasó en aquel entonces, pero el versículo 23 nos dice lo siguiente. Volvemos a Daniel 11, el versículo 23. Y después del pacto con él, porque Israel, los hebreos entrarían en pacto con Roma, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Así que lamentablemente después de entrar en liga de confraternización, de amistad, como acabamos de leer, luego dice el versículo que Roma engañaría y subiría
y saldría vencedor. Pues en el año 63 a.C., Pompeyo tomó Jerusalén, derribó sus muros, impuso los tributos y los impuestos. Y la relación cambió para mal. Ahora eran súbditos del Imperio Romano. Legionarios romanos patrullaban las calles. Más adelante los judíos dijeron en Juan 19:15, no tenemos otro rey que a César. Y más tarde también en Mateo 27:25 dijeron, caiga sobre nosotros y nuestros hijos su sangre, cuando ellos exigieron la muerte de Jesucristo. Oh, qué terrible. Pero Jesús había dicho que esta potencia romana eran los enemigos del pueblo de Dios. Lean conmigo Lucas capítulo 19, 43. Ahí Jesucristo describía aquella potencia que destruiría la ciudad y el templo y no dejaría piedra sobre piedra como el enemigo del pueblo de Dios. Eso es lo que pasó. Así que aquel que engañará y subirá después de haber hecho un pacto, esto es lo que Roma hizo. Pues el versículo 23 es como un preaviso de su carácter y de lo que iba a ser, primero entrando en pacto, en alianza, pero astutamente después quebrando este pacto y sometiendo las naciones, engañando a los hebreos y los judíos y sometiéndolos y destruyéndolos. Recuerden que el versículo 14 de Daniel 11 dice que son los quebrantadores de tu pueblo. Recuerden el versículo 16 donde dice que cuando vendrá no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Todo se cumplió tal como Dios lo había predicho. No hay que meterse con el enemigo, no hay que meterse con Roma. Roma aparentemente al hacer alianzas y pactos aparente ser una cosa positiva o buena, pero luego viene después de este engaño la destrucción. ¡Qué terrible! Ahora el versículo 23 termina diciendo que cuando engañó y subió, saldría vencedor con poca gente. Eso es importante, queridos amigos, pues no solo con engaño y astucia se elevó Roma rápidamente hasta llegar el imperio mundial, sino lo hizo con poca gente. Pues en aquel tiempo los romanos eran un pueblo pequeño. ¿Y cómo lograron llegar a ese poderío? Pues justamente con los pactos, los tratados, los engaños, las estrategias, las alianzas, la política. Veamos esto. El versículo 24 dice, Daniel 11, 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Oh, un versículo lleno de riqueza, de conocimiento profético histórico. En primer lugar, explica aquí que estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Otra estrategia. ¿Cuáles eran los padres y los padres de los padres, es decir, los abuelos de Roma? Pues sus padres eran los griegos, era el imperio anterior a Roma. ¿Y quiénes eran los padres de sus padres? Pues los medopersas y antes de ellos los babilonios. Roma hizo algo que ningún imperio anterior a él hizo. ¿Saben? Los anteriores imperios, ellos conquistaron mediante la fuerza militar y bélica. Pero Roma cambió de estrategia. Roma comenzó a conquistar mediante pactos y tratados y alianzas, como nos decía el versículo 23 al comienzo. Y después del pacto con él, engañará y subirá. Eso fue la política de los engaños. Aparte también de utilizar obviamente la guerra en algunas circunstancias. Recuerde, la profecía en Daniel capítulo 7, versículo 7 dice
que la cuarta potencia, el cuarto reino, el metal, el hierro o la cuarta bestia terrible, espantosa también, será un reino diferente a los anteriores. Diferente. Y aquí vemos que él no era como sus padres, ni como los padres de sus padres. Él no era como las potencias anteriores. Roma era diferente, pues conquistó mediante los pactos, con la política y con los engaños. Tenemos varios ejemplos en la historia. Primero, en el versículo 23 de Daniel 11, lo que ya hemos visto, el pacto con los judíos para protegerlos de los asirios. Luego encontramos, ya lo hemos estudiado en temas pasados, el pacto con los egipcios. Cuando Roma se puso como protector del rey joven de Egipto y luego también de Cleopatra, el protectorado para Egipto. Pero ¿cómo terminó la historia? Y recuerdan también el pacto que había hecho con Grecia para proteger a Grecia de los macedonios y de los asirios. Todo esto lo vimos en los versículos 14 al 17. Pero ¿cómo terminaron todos esos pactos? La alianza y el pacto con los hebreos, ¿cómo terminó? En la conquista de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. ¿Cómo terminó el pacto con los egipcios y la protección de Cleopatra y de todos ellos? ¿Cómo terminó? Pues con la destrucción y la conquista de Egipto y la incorporación en el Imperio Romano. Y lo mismo con el pacto con Grecia. Conquistó Grecia completamente, Macedonia, los asirios, todo fue conquistado por Roma. Eso es lo que describe cuando dice el versículo que subirá vencedor con poca gente, el versículo 23 al final. Poca gente se refiere solo a unas pocas embajadas de políticos muy astutos para hacer pactos, para hacer tratados. Y luego, una vez engañados más adelante, ¡zas!, la toma de control y de poder, incorporación al control del Imperio Romano, una y otra vez. Inicialmente, Roma realmente era también literalmente poca gente, un pueblo pequeño, con tratados de paz. Puso a otras naciones bajo su control y su administración en dependencia de Roma, sin la necesidad de grandes ejércitos, solo con un núcleo diplomático, político, muy astuto y efectivo. Oh sí, Roma ofreció a todas esas naciones ventajas para sus vasallos, les ofreció paz y seguridad bajo las alas del águila romano, les ofreció y les prometió buenos tratados de paz, indulgencia, bondad para todos aquellos que se iban a someter a Roma. Oh, ustedes saben, cuando Roma prometió paz y seguridad a todos aquellos para someterse y entrar en liga, ¿qué vino luego encima de estas personas? Pues destrucción repentina. Aquella potencia que promete paz, luego trae destrucción repentina. Yo quiero darles una pequeña aplicación a Roma en su segunda fase, ya no la imperial pagana, sino ahora la cristiana papal, igual como en aquel entonces. Hoy en día Roma papal con poca gente sube y conquista el mundo entero a través de los tratados, las alianzas, muy astutamente con la política, y los pone bajo su control espiritual progresivamente a las naciones de la tierra en el tiempo del fin. El Vaticano apenas tiene ni siquiera 1000 personas que viven ahí, pero llega a controlar el mundo entero. La historia no cambia, no ha cambiado. Dice el versículo 24 en la última parte que botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Y eso es lo que pasó en la historia. Pues esto fue la característica de los romanos en sus conquistas. Ellos dividieron el botín entre los soldados del ejército. Así fue en las inquisiciones, así fue en las conquistas de Sudamérica, así fue en las cruzadas. Oh, la historia se cumplió perfectamente tal como la palabra de Dios lo había descrito.
Y el último parte, donde habla y menciona un tiempo que recibiría, un tiempo profético, lo vamos a ver en el siguiente tema, que va a ser muy interesante. Con estas palabras yo les invito a inclinar el rostro y orar y pedir al Señor, Creador de los cielos y de la tierra, que nos ilumine más para entender el libro de la verdad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el libro de la verdad, Daniel capítulo 11, que nos revela la historia y cómo se fue cumpliendo perfectamente a lo largo de los siglos y los milenios. Tú nos revelas las grandes potencias y también sus artimañas y cómo ellos actúan y cuál es su carácter, pero también nos revelas al pueblo de Dios ahí, cómo actuó y cómo decidió ser. Señor, te pedimos que tú nos bendigas con este conocimiento para posesionarnos en el lugar correcto, del lado correcto, Señor, en esta historia. Que tú abras los ojos y el entendimiento a todos aquellos que ven este programa. Bendícelos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.